Hermanos, buenos días otra vez. Les tengo una noticia buena y una mala. ¿Cuál quieren primero? ¿La buena? Que voy a terminar pronto, rapidito. Y la mala, pues que estoy aquí, entonces pero el Señor sabe, y yo le agradezco infinitamente el privilegio de que me da la oportunidad de estar aquí exponiendo su palabra. ¿Se acuerdan que el mundo luego decía, no hagas eso porque nos vas a meter en una predicación? Y pues justamente estoy en eso ahorita. Estoy dentro de la predicación del tema. Y bueno, vamos a cerrar nuestros ojos para poner este tiempo en consideración del Señor y que Él hable, que Él diga lo que tenemos que saber y lo que tenemos que vivir también. Pues Santo Padre, de verdad que es un privilegio que estemos aquí reunidos de nueva cuenta el domingo con el firme propósito, Señor, de reconocer tu poder, tu magnificencia, Señor, tu amor, tu misericordia. Santo Padre, te pedimos que este tiempo pues lo hagamos con respeto, con atención, con humildad, con agradecimiento, Señor, reconociendo que todo viene de ti y que tú nos quieres hablar, tú nos quieres decir algo en el tema del día de hoy, Padre. Lo ponemos en tus manos y te agradecemos de nueva cuenta todo en Cristo Jesús. Amén. Bueno, seguimos con Filipenses 4 del 15 al 20 y casi estamos por terminar ya el libro de Filipenses. Faltan 2 versículos por concluir que los termina Mauro la semana que viene, pero ya estamos a un pasito de terminar. Hoy nos corresponde Filipenses 4 del 1 al 15, de 4 del 15 al 20, perdón. Y quisiera dar lectura para que después entremos de lleno en el tema. Dice la palabra del Señor: y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto en que abunde nuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo en abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo inicia recordándoles el momento de su primera predicación del Evangelio 10 años atrás, una década atrás, allí en Filipos. Durante ese tiempo, e incluso después de haber partido de Macedonia hacia las ciudades de Atenas y Corinto ubicadas en Acaya, ninguna iglesia le apoyó en razón de dar o recibir. Es interesante cómo Pablo hace aquí la aclaración de decirles, ¿qué creen? Absolutamente ninguna iglesia me ayudó excepto ustedes, filipenses. La razón, pues no la sabemos. Yo le busqué aquí qué razón había o podía ser de que las iglesias incluso estando en Tesalónica, no le ofrendaron, sino que llegó a ayuda de los filipenses. Entonces es interesante ver por qué hace esta aseveración o este comentario Pablo. Yo quiero entender que lo hace para resaltar que los filipenses realmente fueron de ayuda y de bendición para él en todo tiempo. Las otras iglesias no sabemos por qué razón. Los filipenses habían demostrado gran generosidad cristiana hacia el apóstol Pablo, enviándole ofrendas de amor,
en repetidas ocasiones. Y ahora, una vez más, mostraban gran preocupación por aquel el que les había llevado al conocimiento de la verdad. Definitivamente los filipenses y Pablo tenían una relación muy estrecha. Ya tenían 10 años de caminar juntos. Y no solamente entiendo que eran dádivas materiales a Pablo, sino que seguramente los filipenses oraban día y noche por Pablo, porque era un gran hermano para ellos, era su hermano espiritual que les había hablado de la palabra, les había dado a conocer el Evangelio. Los filipenses habían juntado sus esfuerzos para suplir una necesidad en la vida de Pablo. La frase "en razón de recibir" tiene una terminología financiera. En razón se traduce como a veces como de cuentas o dar cuentas. Mateo 18, 23 y 25, 19 nos hablan de eso. Los invito a que abramos nuestras Biblias seguramente lo vamos a ver aquí en la pantalla. Mateo 18, 23. Habla de esto. ¿Ya lo tenemos? Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas les fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Estamos hablando aquí ya de cuentas de dinero, de lana. Entonces, otra de las citas que nos hace mención al respecto es el 25:19 de ahí mismo de Mateo. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Entonces estamos hablando aquí que el término de cuentas eran pendientes que había, se traducían muchas veces en esto de cuentas o dar cuentas. Y los términos de dar y recibir pueden significar crédito o débito. La palabra débito quiere decir deuda también. Entonces Pablo aquí hace mención de esto, y es evidente que Pablo, con relación a esto, era un verdadero mayordomo fiel de sus recursos y llevaba cuentas de sus ingresos y de sus gastos. Incluso antes de partir de Macedonia, los filipenses le apoyaron, y durante su ministerio en Tesalónica, una y otra vez enviaron ofrendas para sus necesidades. Es increíble ver cómo habla de las n número de veces o cuántas veces le ayudaban a Pablo estos hermanos filipenses, quienes le amaban de una manera muy especial. La generosidad de estos hermanos, aunada con el trabajo de Pablo, le permitió a él servir libremente, sin cargas, en Tesalónica. Primera de Tesalonicenses 2:9 nos dice al respecto. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio. Vemos aquí que Pablo recibió ofrendas, recibía ayuda, pero también trabajaba para no ser carga. Cuando había necesidad, trabajaba para no ser carga el hermano Pablo. Ahí mismo en segunda de Tesalonicenses 3:8 también habla al respecto y dice: ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos por afán y fatiga día y noche, para no ser ¿qué? Gravosos a ninguno de vosotros. Pablo era un hombre que recibía con regocijo, con gozo, lo que los filipenses le daban. Es definitivo. La dádiva se regocijó, en estas dádivas Pablo se regocijó no por el beneficio material que esto significaba para él, sino por el beneficio espiritual para los filipenses.
los beneficios de los filipenses, ¿cuáles eran? Que estos atesoraban para sí mismos para el día de mañana en el cielo. Su generosidad les daba dividendos eternos en su cuenta espiritual. Es interesante ver que ellos daban, conocían bien esa parte del ofrendar, el de dar a Pablo, habían sido bien instruidos. Nosotros en esa parte, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos comportamos ante la generosidad del Señor? Así como los filipenses eran generosos, el Señor nos da, y nos da en abundancia, ¿o no? ¿Cómo estamos en esa parte? Salomón escribió al respecto: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Proverbios 11, 24, 25 dice: a Jehová presta lo que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Proverbios 19, 17. El ojo misericordioso será bendito. Proverbios 22, 9. El que da al pobre no tendrá pobreza. Proverbios 28, 27. Este tema creo que es algo importante, algo muy interesante, porque las finanzas siempre en cualquier terreno, llámese en el mundo, llámese dentro del cristianismo, es un tema escabroso, difícil. Luego, Pablo a los Corintios les dice: por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, también segará. Pablo mismo era un ejemplo de alguien que dio con generosidad al pobre, como exhortó a los ancianos de Éfeso cuando les dijo: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Si hemos experimentado eso, ¿verdad? Qué padre es dar. También recibir, desde luego, pero el dar siempre causa gozo interior, causa, no sé, una experiencia muy bonita del dar. Lo practicamos, es parte de nuestra vida, es parte de lo que tenemos que hacer. Si Dios es benévolo, es bueno con nosotros, nos da en abundancia. ¿Y saben qué? Tenemos mucho más de lo que necesitamos. Realmente tenemos más de lo que necesitamos. ¿Cómo somos ante esta situación? ¿Somos desprendidos con la gente? ¿Somos desprendidos con los hermanos? ¿O somos tacaños con la gente? ¿O somos tacaños en la iglesia? Para las cosas de Dios, mucho menos debemos ser así. Tenemos que ser bien desprendidos, porque todo le pertenece a Él. Él nos da todo. De Él es absolutamente todo. Lo que tenemos es prestado. No es tuyo ni mío. No nos pertenece. Llegamos desnudos nos vamos. Pablo hace 3 declaraciones. En el resumen, el gozo y la gratitud de Pablo. El verbo griego empleado en la frase todo lo he recibido y tengo en abundancia, tenía por lo general un sentido comercial, que no era bíblico desde luego, pero lo usó para referirse a un pago completo, a algo que ya había recibido completo Pablo. Esta declaración, de hecho, es el recibo que Pablo les manifiesta a los filipenses por ese don de ofrendar, de dar, y les comenta a continuación:
tengo en abundancia. Tú y yo tenemos en abundancia. Tenemos de más. Esto se traduce en un verbo griego que significa rebosar, tener en exceso o tener más que suficiente. El verbo griego en la última declaración de Pablo, estoy lleno, habla de estar pleno, por lo que las tres frases juntas revelan que Pablo, después de haber recibido a Epafrodito, con lo que le enviaron los filipenses, se sentía anonadado, abrumado por la generosidad de los filipenses. ¿Tenemos idea de cuántas veces los filipenses le habrán mandado a Pablo ofrendas? No tenemos idea. Pero cuando dice aquí que estoy lleno con lo que le llegó a Epafrodito, pues podemos pensar que fue algo sustancial, algo fuerte, ¿no? Y aquí él se quedó abrumado, anonadado por esta generosidad de nuestros hermanos los filipenses. Nosotros, igual de nueva cuenta, pues tenemos que ser agradecidos con el Señor. Debemos devolver lo que le pertenece, lo que es de Él. Y a veces en nuestras oraciones decimos, Señor, pues te regresamos un poquito de lo mucho que nos das. Pues yo pienso que no debería ser así. Señor, te devuelvo conforme a mi corazón lo que tú me has dado. Porque ese poquito, aunque diéramos mucho, aunque diéramos todo lo que tenemos, es poco en comparación a lo que Él nos ha dado, lo que nos da y nos seguirá dando. Pablo, con un lenguaje alusivo a los sacrificios del Antiguo Testamento, describió la dádiva de los filipenses como olor fragante. Y tenemos ejemplos que no los vamos a ver ahorita, pero si gustan anotar, para los que anotan, Génesis 8, 20 al 21, Éxodo 29, 18, Levítico 1, 9, que habla de olor fragante. Sacrificio acepto, Levítico 19, 5, 22, 29, e Isaías 56, 7, repito, Levítico 19, 5, 22, 29 e Isaías 56, 7, que hace referencia al sacrificio acepto. Agradable a Dios, Salmo 51, 19. Agradable a Dios, Salmo 51, 19. Pablo estimó la ofrenda como un acto sacrificial de adoración a Dios. Y de nosotros los creyentes, Dios espera lo mismo. Espera esta clase de sacrificio espiritual. Y en Romanos 12:1, Pablo ordena a los creyentes que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esta ordenanza, desde luego, tenemos que vivirla en todo tiempo. Debemos presentarnos nuestros cuerpos en sacrificio vivo al Señor, santo, agradable, para agradar al Señor. Hebreos 13, 15, 16 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Y de hacer bien y de la ayuda mutua. No nos olvidemos. Esto le agrada al Señor. El gozo de Pablo, porque los filipenses habían hecho tal sacrificio agradable a Dios, sobrepasaba su gozo, sobrepasaba su alegría por haberlo recibido. Y desde luego Pablo hace aquí un comentario, una aseveración. Él sabía que los filipenses no solo recibirían bendiciones espirituales en el cielo, como vimos anteriormente, que estaban
con sus ofrendas ellos estaban guardando para el día de mañana en el cielo, estaban sembrando para el día de mañana en el cielo. Dice, Pablo no solo les dijo que recibirían bendiciones espirituales en el cielo por su generosidad, sino que Dios también supliría todo lo que les falta en esta vida. Los filipenses habían sacrificado mucho, habían dado mucho. Segunda de Corintios 8, 1 al 3. Ahorita lo leemos. Incluso parte de sus posesiones terrenales para apoyar a Pablo. A cambio, Dios les dice que supliría en abundancia todo lo que les falta. No quedaría en deuda con ellos. Dice la palabra de Dios, segunda de Corintios 8, 1 al 3. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en pruebas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con gran agrado han dado conforme a las fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Parte de sus posesiones terrenales para apoyar a Pablo. Qué fuerte, ¿no? A cambio, Dios supliría en abundancia todo lo que les falta, no quedaría en deuda con ellos. Por haber sembrado abundantemente, ¿cómo segarían? Abundantemente. Segunda de Corintios 9:6, ahí lo dice. Por haber honrado al Señor con sus bienes y con las primicias de todos sus frutos, ¿qué pasaría en Proverbios 3, 9, 10? Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares, ¿qué pasaría? Llenos de mosto, ¿verdad? Bueno, recordemos que los lagares eran el lugar donde metían las uvas y las pisoteaban para que generaran el jugo y saliera de esto el mosto, ¿verdad? Ahora, con esto que acaba de escribir Pablo, no quiere decir que por hacer esto nosotros, o porque lo hagamos, o entre más demos, o seamos constantes y demás, hay una garantía de que vamos a recibir mucho. O sea, no es la idea. Había una persona que se cuenta que metía dinero en medio de la Biblia, metía billetes en medio de la Biblia. A lo mejor era real, no era real, no lo sé, pero se le preguntaba por qué. Dice, bueno, esta me va a garantizar que se me va a duplicar, que en vez de 100 van a ser 1000. Pues yo creo que nunca llegó a eso, ¿verdad? Nunca iba a suceder. Pero esto no quiere decir que entre más demos más vamos a recibir. Dios ama al dador alegre, Dios ama al que ha puesto en su corazón lo que quiere dar, conforme a Él quiere. La frase conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús manifiesta el alcance de la provisión de Dios para las necesidades de los filipenses. Él lo haría conforme a sus riquezas, no a las de ellos. Su provisión para ellos será en proporción a la inmensidad de las riquezas eternas. Imaginen nada más, es decir, con tanta generosidad como corresponde a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué no tiene el Señor? ¿O qué le falta al Señor? Imaginen nada más, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La palabra del Señor, una y otra vez en el Nuevo Testamento, presenta a Jesucristo como la fuente de todas las riquezas de Dios. Colosenses 2:3 dice, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas.
absolutamente todo. Pablo escribió a los Colosenses en 1:19: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Efesios 1:3: bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Efesios 1:23, Pablo describe a Jesús como aquel, qué importante esto, aquel que todo lo llena en todo. Aquel que todo lo llena en todo. Determinante esta frase, ¿no? Y qué hermoso que tú y yo contamos con eso. Si el Señor llena todo en todo, ¿qué nos hace falta? Absolutamente nada. Tenemos todo. Y gloria a Dios porque somos sus hijos. Gloria a Dios porque nos sustenta. Gloria a Dios porque nos da. Gloria a Dios porque podemos ser partícipes de esto que está diciendo aquí. Aquel que todo lo llena en todo. Alabado sea el Señor. En 1 Corintios 1:4-5 dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos, en todas las cosas fuisteis enriquecidos, en Él en toda palabra y en toda ciencia. De verdad, cuando yo estaba leyendo todos estos versículos, yo me quedé fascinado, me quedé muy agradecido, porque lo que dice aquí muchas veces no lo valoramos, no nos damos cuenta, no sopesamos lo que tenemos. Y la verdad de las cosas, tenemos un Dios fiel, un Dios que nos ama, y nosotros, por desgracia, somos infieles. No somos agradecidos muchas veces. Tenemos un Dios de poder, un Dios de magnificencia. Tenemos al Señor que desde un principio, desde antes de la fundación del mundo, nos eligió, nos escogió, nos salvó, nos permite escuchar su palabra, nos permite estar aquí. Y no solo con eso, tenemos la esperanza del día de mañana, estar con Él en sus mansiones, disfrutando de su presencia, alabándole en todo tiempo. ¿Quiénes somos nosotros para tener esos privilegios? ¿Qué hicimos? Nada, ¿verdad? Quisiera regresar un poquito nada más en esta parte que decía Pablo: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Retomando esta parte, Pablo no estiraba la mano en todo tiempo para estar recibiendo, porque vemos que él trabajaba cuando había necesidad y se ponía a chambear y repartía sus ganancias y demás. Pero si cambiamos esto, hoy en día, como se están dando las cosas, que el crecimiento de las supuestas iglesias cristianas y los pseudo pastores, pseudo ancianos, pseudo creyentes, ellos dirían, en vez de no es que busque dádivas, ellos dirían, pues es que buscamos dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. No es cierto. Ellos no buscan ese fruto para que abunde en sus cuentas. Ellos buscan para buscar fruto que abunde en sus bolsillos, en sus cuentas bancarias. Tristemente eso lo estamos viviendo con las iglesias que hoy en día están saliendo de manera triste, están multiplicándose grandemente, y con gente que no está predicando la verdadera palabra, sino que ve el púlpito, ve el lugar como un lugar para poder recibir dinero por intereses propios. Y eso es triste, es ver que estamos viviendo una época tan difícil, y lo que se viene, lo que ya está en puerta, lo que ya tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Qué difícil.
dice el versículo 20: al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta doxología, parte final ahorita del tema, es la expresión de alabanza de Pablo en propuesta a la verdad grandiosa de que Dios provee para todas las necesidades de los santos. Es alabanza en propuesta al carácter de Dios y su fidelidad. Él provee para todas nuestras necesidades, así como lo hizo con los filipenses, y para que los filipenses pudieran ayudar a Pablo. El tema aquí pareciera que los personajes centrales es Pablo y los filipenses y Pablo y demás, pero no. El personaje central aquí es el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque de Él son todas las cosas. Y Él permitió que Pablo hiciera todo esto. Él trabajaba efectivamente de manera especial para promover, para hablar de la palabra del Señor, y lo hacía de una manera extraordinaria, y lo usó el Señor de una manera extraordinaria. Y los filipenses también aparecen aquí como un pueblo generoso, desprendido, que daba, que entregaba sin importar si tenía que vender sus propiedades, sus cosas y demás. Era desprendido, no había reservas. Pablo, muy agradecido con los filipenses, les reconocía como muy buenos hermanos, y desde luego podemos observar su dependencia absoluta y total en todo lo que hemos visto de Filipenses. Pablo dependía totalmente del Señor en todo, absolutamente en todo. Cuando dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿qué decía? Dependo de Él, totalmente de Él. ¿Y quién era Pablo? El mejor y más grande apóstol que ha existido. ¿En cuántos países no habló de la palabra del Señor? ¿Cuántas veces fue perseguido? ¿Cuántas veces fue encarcelado? Y aún así Pablo mostraba gozo. Difícil de entender. En la cárcel y mostraba gozo. Lo perseguían y mostraba gozo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hablamos de dependencia aquí del Señor. Pero también había algo muy importante, cosas muy importantes. Paz, fe, humildad, sumisión, abnegación, gozo, contentamiento y muchas otras cosas más. Virtudes que Pablo nos enseña, nos muestra en estas porciones de la palabra, mismas que debiéramos apropiarnos de ellas, debiéramos vivirlas, porque somos hijos del Señor, porque somos creyentes y porque debemos aprender de Pablo. Paz, ¿tenemos paz? Cada uno sabe, cada uno lo sabe. Tenemos fe, tenemos humildad, tenemos sumisión, dependemos de Él, nos gozamos en Él, tenemos contentamiento. Cada uno de nosotros sabemos todas estas virtudes y las vivimos, las tenemos o son parte de nuestro día a día. Jesucristo es la fuente de paz y regocijo, y Él nos lo muestra en Filipenses 1:21, ¿qué dice? Porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Podemos decir este versículo con seguridad, con certeza? ¿Lo podemos sacar de nuestro interior y decir eso con libertad? Cada uno lo sabe también. Perdón, hermanos. Jesucristo es la fuente de paz y regocijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Debemos poder decirlo con libertad, con convencimiento, con la certeza de que realmente eso es en nuestras vidas. Pablo nos muestra una y otra vez su dependencia de Dios. Él enseña que hay que dar gracias en todo y por todo y usar cualquier situación para glorificar al Señor, en las buenas y en las malas, cuando el terreno está parejito o cuando hay baches en el camino. Debemos ser agradecidos en todo. Filipenses 1:20, Pablo manifiesta: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Híjole. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Hermanos, el recorrido que hemos hecho en este libro de Filipenses creo que nos ha dejado cosas muy bellas, cosas muy interesantes, cosas que debemos vivir, cosas que debemos aprender. Y la pregunta es, ¿cómo nos encontramos con respecto a todos estos temas? ¿Cómo los hemos tomado, los tenemos guardados, los tenemos como pendientes, mañana los voy a atender o los voy a hacer después? Yo creo que no. Yo creo que sí hemos aprendido mucho y seguramente hemos sido exhortados, hemos sido animados, hemos sido edificados. Yo así me siento, pero a la vez también me siento en cuántas cosas le he fallado al Señor, en cuánto no he avanzado, en cuánto me he quedado estancado. El capítulo 9:4-9 dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con nosotros. Regocijaos, hermanos, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, hermanos. A Dios sea la gloria. Agradecidos con el Señor por lo que nos habla, por lo que nos dice. Y seamos desprendidos en las cosas del Señor. Así como los hermanos filipenses desprendidos con Pablo, no le escatimemos al Señor nada, porque todo es de Él. Seamos así, todo para el Señor. ¿Qué va a pasar? Nos va a sustentar, nos va a dar, va a suplir, no nos va a dejar sin nada. Dará la salida para que podamos soportar. Eso es una realidad. Y bueno, el Señor es bueno. El Señor nos cuida, nos da, nos agrada. Gloria a Dios por esto, hermanos. Y pues vamos a orar para concluir este tiempo. Y vamos a decirle al Señor: Padre Santo, es increíble de verdad ver cómo tú eres grande, cómo tú eres magnífico, cómo tu palabra es sabia y nos golpea, Señor, nos exhorta a que enderecemos pues las debilidades que tenemos, Señor, que fortalezcamos las partes flacas que tenemos en nuestro interior, Señor. Te agradecemos por esto, porque solo tú puedes hacerlo, Señor. Y te agradecemos también que tú pusiste en la tierra al hermano Pablo para hacer un trabajo arduo y enseñarnos tu palabra, Señor. Gracias por ello, y gracias también porque, Santo Padre, tú nos sustentas, nos das, y nos das, Padre, en abundancia. Ayúdanos a considerar esto, Padre. Ayúdanos a entender que todo lo que tenemos es tuyo, te pertenece, Señor. Ayúdanos a administrarlo bien, Padre, a ser buenos administradores, así como Pablo, Señor.
de todo lo que recibía, era buen administrador, Santo Padre. Te damos gracias, Padre, por este tiempo y, Señor, ayúdanos. Te necesitamos en todo tiempo, Padre. Te agradecemos y te pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.